Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Una de las características fundamentales de Jesús es que en su vida pública está hablando, como en el centro de su predicación, de los misterios del reino de los cielos, y lo hace con esas parábolas preciosas de extraordinaria pedagogía que nos ayudan a penetrar los misterios, los secretos del reino. Los secretos del reino son el misterio del corazón de Dios, de su plan de salvación para los hombres, y cuál es el camino que nos lleva a adentrarnos en su reino. Un reino que no es de este mundo, que confunde a los ricos, a los sabios, a los poderosos, y que solamente lo entiende la gente humilde, la gente pobre, la gente sencilla, los que no son nada en este mundo, los que no tienen relumbre, los que no significan nada, ni tienen poder, ni tienen nombre, ni tienen apellido, ni tienen cuenta de banco rimbombante. Y así dice en el capítulo 13 de San Mateo, versículo 31 y en adelante: en aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las hortalizas, es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas, se hace un arbusto más alto que las hortalizas, y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos se parece a la levadura, una mujer la amasa con 3 medidas de harina, y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Que Jesús hable en parábolas significa que lo que quiere decir va mucho más allá de lo que la pobre palabra humana puede explicar. Es lo que le ocurre a los místicos, los más grandes místicos, los que han penetrado más profundamente en los vericuetos del amor de Dios y de la mística, solo son capaces de expresarse en poesía. Quizá la poesía, quizá la parábola, sea el único lenguaje que con su analogía nos puede introducir en los misterios del corazón de Dios. Mirad la primera parábola. Dice que el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza. El infinito valor de lo pequeño, el infinito valor de todas aquellas cosas pequeñas que nos enseñó a hacer Jesús. El infinito valor de las cosas aparentemente pequeñas que Dios hace en nuestra vida y hace a través de nuestra vida en la vida de los demás. ¿Cuántas cosas pequeñas hacen unos padres por sus hijos, pero con enorme tenacidad, con enorme perseverancia? Las tareas aparentemente más insignificantes. ¿Qué tenacidad exige la vida de un sacerdote, la vida de un misionero? ¿Qué tenacidad exige y qué fidelidad de tantas cosas pequeñas como hace una religiosa, una mujer consagrada en su comunidad o en el claustro, en su clausura? Cosas que no ve nadie, sino solo Dios. ¿Cuántos pequeños actos de amor realizan las monjas en los monasterios, los sacerdotes en sus parroquias, los padres en sus hogares? ¿Cuántas cosas pequeñas hacen tantos jóvenes y no son siquiera conscientes del enorme valor que eso tendrá para el reino de los cielos, para la vida eterna? Nuestra vida está tejida de muchísimas semillas de mostaza que otros han sembrado en nuestra vida, han sembrado en nuestro corazón. Nuestros padres, nuestros sacerdotes, las religiosas, han sido los mejores sembradores de semillas de mostaza. Y qué pena, o quizá esa es la pedagogía de Dios, qué pena que nuestros padres
no puedan ver lo que somos hoy. Qué pena que muchos sacerdotes no puedan ver lo que son hoy sus parroquias. Qué pena que muchas religiosas no puedan ver el fruto de sus esfuerzos, el fruto de sus trabajos, el fruto de sus sudores y de sus lágrimas, el fruto de sus oraciones y de sus sacrificios. Porque casi siempre, y este suele ser el plan de Dios, cuando crece esa semillita de mostaza y se hace el más grande de los arbustos, y vienen los pájaros a anidar en sus ramas, normalmente quien sembró esa semilla pasó de largo, ya no está. O murió, o fue a sembrar semillas en otros pastos. Una de las cosas más bonitas de irse haciendo mayor es poder volver la vista atrás y ver las semillas germinar. Tantas semillitas de mostaza que hoy son los arbustos más grandes. Y no solo, por supuesto, los que hemos sembrado nosotros, sino los que han sembrado tantas personas a nuestro alrededor. ¿Cuántos pájaros, es decir, cuántas almas, cuántas personas anidan en las ramas de una pequeña semilla que tú sembraste? A lo mejor en momentos de tristeza o en momentos de bajón, en momentos de desánimo, de desaliento, y ahí echaste una semillita al viento y mírala ahora. Mira cómo ha florecido, mira cuánta vida tiene, mira cuánto fruto ha dado. También dijo que la parábola del reino de los cielos, que se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo cambie, para que todo fermente. Yo una de las cosas de las que más firmemente estoy convencido, cuando escucho en estos tiempos a tanta gente hablar con tanta tristeza, con tanto desaliento, y una de las cosas de las que más firmemente estoy convencido, de que el problema del mundo no es el mundo. El problema del mundo es la Iglesia. Somos los cristianos, somos los católicos. Mirad, que el mundo sea mundo, que el mal sea mal, que el demonio sea demonio. No sé cómo a estas alturas de la vida nos puede sorprender lo más mínimo. Muchas veces, y esto no está en los evangelios, espero que estéis de acuerdo conmigo, muchas veces el problema del mundo no es lo malos que son los malos, sino lo malos que somos los buenos. Si los buenos no fuéramos malos, ¿cuánta santidad habría en el mundo? Si los católicos nos hubiéramos tomado la vida mucho más en serio. Yo pienso, por ejemplo, en España. Hay mucha gente en España que se lamenta muchísimo de la situación actual. Y hay mucha gente que debe de padecer un poquito de amnesia. Porque mirad, yo toda mi niñez, toda mi juventud, la viví bajo un régimen político en la que la Iglesia tenía todas las ventajas, todas las posibilidades. Durante más de 30 años, la palabra de la Iglesia era la ley de la nación. Cuando desaparecieron los andamios políticos, se derrumbó como si fuese un castillo de arena que se lo lleva una ola de mar, un azucarillo en un café caliente. Se derrumbó porque no estaba edificado sobre santidad. Teníamos muchas costumbres cristianas, pero muy poca santidad. Había muchas costumbres sujetas por leyes, por hábitos, por presiones, por maneras de ser. Pienso en un tío mío que era manifiestamente ateo. Todo el mundo sabía de su ateísmo, pero no tuvo más remedio que casarse por la Iglesia, porque no había otro matrimonio en España que no fuese un sacramento. ¿Cómo se le puede obligar a un ateo a casarse por la Iglesia? Y creo que esto nos tiene que hacer pensar. Si nosotros hoy en la sociedad, tu familia, tu matrimonio, tu sacerdote, tu religiosa, tu obispo, ¿tú eres levadura en la masa? ¿O en el fondo eres parte de la masa que se encoge de hombros, se lamenta y dice:
¿Cómo está España? Bueno, ¿cómo está España? ¿Cómo está Alaska? ¿Cómo está el Polo Norte? ¿Cómo está América? ¿Y cómo está la Conchinchina? Que no sé ni dónde está. ¿Cómo está el mundo? El mundo está así, porque la levadura no ha transformado la masa. Porque hay mucha masa y mucha gente que debería de ser levadura, pero no es más que parte de la masa que se lamenta. Si fuéramos más santos, el mundo lo habíamos transformado en 4 minutos. ¿A vosotros os parece que el mundo de hoy es peor que el mundo al que se enfrentaron esos 12 hombres el día de Pentecostés? ¿A vosotros os parece que el mundo está hoy más corrupto que lo que era el Imperio Romano, que lo que era la cuenca del Mediterráneo? ¿Os parece que vuestros países están más corrompidos que la ciudad de Corinto, a la que se enfrentó el apóstol San Pablo? El puerto de Corinto, que es donde nace la comunidad católica, la comunidad cristiana, a la que escribirá las famosas 2 cartas, era tan corrupto el puerto de Corinto, donde se reunían clandestinamente los cristianos. El pecado se llamaba corintear. No seamos ilusos, no seamos decadentes, no seamos gente desilusionada, triste, abatida. ¡Qué horror! ¿Cómo está todo? Hipócrita, si la culpa la tienes tú y la culpa la tengo yo. Ponte a ser santo y verás si el mundo cambia. No, es que la parroquia, claro, ya casi nadie se casa por la iglesia. ¿Pero cómo era la parroquia del cura de Ars el día que llegó? ¿O es que no te has leído su vida? ¿Y cómo era la India cuando llegó Francisco Javier? ¿O es que no nos hemos leído la vida de los grandes evangelizadores, de los grandes apóstoles? Coged la vida de cualquier santo que ha evangelizado en serio, que ha sido una persona de vida activa, misionero o misionera, evangelizador, apóstol, donde sea, en ciudades cristianas o en sitios donde nunca se ha anunciado el evangelio, y transformaron el mundo. Así que menos lamento, menos solidaridad con la masa, y dediquémonos a ser levadura que transforma el mundo. ¿Tú crees que viviendo en ese casoplón de ricos vas a transformar el mundo? Por eso tenemos que pararnos a pensar si a lo mejor la culpa, un poquito, la tenemos nosotros. Cuando uno ve la mediocridad de mis hermanos sacerdotes conmigo a la cabeza, uno dice, pero ¿cómo se va a transformar el mundo así? Si somos una iglesia firmísimamente anclada en la mediocridad. Si uno ve las conferencias episcopales y uno ve de lo que hablan, nos lamentamos mucho de cómo está España y no hay un obispo que diga nada. No hay un obispo que salga a la calle ni publique nada, pero si a los obispos ni siquiera les persiguen. O sea, es una casta tan sumamente desacreditada que ni siquiera se merecen una frase en la página de un periódico que los critiquen. Cuando el mundo está muy mal y hay voces que se alzan con el Evangelio en la mano, crean una estampida, crean una revolución evangélica. Cuando el mundo está fatal y nadie dice una palabra contra los obispos y los sacerdotes, es que nos hemos convertido en perros mudos. Por eso, mis hermanos, así no se puede seguir. O vamos a ser levadura o vamos a ser masa. Pero por favor, dejemos nuestras hipocresías diciendo qué mal está el mundo y no haciendo nada. Las semillitas de mostaza, la levadura que hiere, que escuece como el vinagre en la herida, pero lo transforma, lo cura, lo renueva y llena el mundo de santidad.